Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, y vamos a leer lo que dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué linda la promesa o la confianza que Dios nos da al acercarnos a Él. Y dice: lo que éramos muchos de nosotros, lo que éramos muchos de los que estamos en este lugar. Dice que éramos ladrones, estafadores, adúlteros, fornicarios, borrachos, etcétera, etcétera. Dice: pero ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que nos lava, nos limpia, nos santifica, nos purifica. Pero bueno, yo quiero centrarme en dos puntos que toca el versículo 9 en esta mañana. Y quiero centrarme en estos dos puntos: los afeminados y los que se echan con varones. Nos habla de dos puntos importantes. Habla de todos los que no heredarán el reino de Dios. Y entre la lista que se da, está hablando de los afeminados y de los que se echan con varones. Iniciamos esta serie de mensajes hablando de algunas de las heridas más grandes, de los daños más grandes que se sufren dentro de lo que es el caminar de una persona, el desarrollo. Y algunos de los daños más grandes son los abusos, en diferente aspecto, en diferente índole, en diferente manera. Abusos físicos, abusos verbales, abusos de diferentes maneras que se han llevado a cabo en la vida de una persona. Pero una de las cosas que daña más a una persona, que marca más su vida, es precisamente el abuso sexual. Y precisamente le toco los puntos que le voy a tocar o que estamos leyendo en esta mañana, porque aquí nos habla de los afeminados y de los que se echan con varones. Hablar del afeminado es una cosa, y hablar del que se echa con varones es otra cosa. No todos los afeminados son igual al que se echa con varón. Es decir, el que se echa con varones, como lo dice aquí la palabra, ya es directamente el homosexual, el que practica el acto sexual con el mismo sexo. Es decir, hablando de hombre con hombre. Ese es a lo que se refiere aquí la palabra cuando dice: ni los que se echan con varones. Sin embargo, el hablar del afeminado es hablar solamente de las tendencias, mas no necesariamente de las prácticas. En veces las tendencias vienen a manifestarse en movimientos alemanes, en costumbres, en veces en formas de hablar, en actitudes, en formas de comportarse. Cuando un hombre tiene tendencias afeminadas, se manifiestan de diferentes maneras. Repito, no necesariamente quiere decir que el que tiene tendencias afeminadas es un homosexual, porque no es necesariamente de esa manera. Hay personas que sufren de estas tendencias, pero no necesariamente son homosexuales. Mas hay otras personas que no tienen tendencias. Usted los mira bien varoniles, los mira bigotones, los mira con una voz que usted dice: este hombre, qué macho, como se dice por ahí, ¿verdad? Y se da cuenta de repente de que practica el homosexualismo, y nadie
hubiera podido detectar aquel problema en él. ¿Por qué no lo hubiera podido detectar en él? Porque no tiene tendencias femeninas, no es un afeminado, es homosexual, practica el homosexualismo, pero no tiene tendencias. Entonces hay una diferencia que quiero que veamos y quiero que vayamos entendiendo a cómo vamos entrando en el tema, para ir comprendiendo qué es lo que origina en su mayoría esta clase de problemas. Hemos estado hablando de las heridas que son causadas en el corazón, los daños que son causados en el corazón, que llevan a tanta desgracia, que llevan a complejos de inferioridad, que llevan a inseguridad, que llevan a padecer de celos, que llevan a tener caracteres agresivos, que llevan a tener tantas cosas desagradables que producen en nosotros todo eso. Pero yo quiero hablarle en esta mañana, volver una vez más al origen del tema y hablarle más directamente de lo que produce estas tendencias, como lo es el afeminado y el homosexual, el afeminado y el que se echa con varones. Y precisamente quiero hablarle de lo que es, una vez más, lo que es el abuso. Cuando hablamos de una persona, oiga bien esto, cuando hablamos de una persona que ha sido abusada verbalmente, físicamente, con golpes, con gritos, con insultos, con maltratos, ha sufrido daños emocionales, daños psicológicos, alguien le despreció, alguien le golpeó, le torturó desde niño, le hizo cosas terribles, hablando en su persona físicamente, hablando verbalmente, hablando emocionalmente. Cuando generalmente un niño, una persona sufre esta clase de maltratos, de abusos, lo que tiende a brotar como resultado de ello es odio, rencor, resentimiento hacia los demás, hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia la gente que le rodea, pierde la confianza en la gente, aborrece a la gente, etcétera. Tiene un resentimiento hacia los de afuera, hacia la gente. Pero cuando una persona sufre un abuso sexual que va más allá de lo que son golpes, de lo que son insultos o maltratos, lo curioso de cuando una persona sufre esta clase de abuso es que el desprecio, el odio, el rechazo ya no es hacia la gente de afuera, ahora es hacia sí mismo, hacia su propia persona. Comienza a sentirse sucio, comienza a sentirse o sucia. La mujer, la niña, cuando sufre esa clase de abuso, de desgracia, se siente que su mundo se le destruye, se siente sin esperanza, deteriorada, decaída, que no vale, que no sirve. Pero en el niño es peor todavía. Si una mujer sufre cuando pasa por una de esas experiencias y es doloroso y es difícil de superar, para el niño, para el hombre que sufre eso, todavía es más difícil de superar. Por eso debemos de entender desde dónde viene el origen del afeminado o del que se echa con varones. Al tocar este tema, mi propósito no es criticar, no es juzgar, no es hablar mal de una persona que batalla con ese problema. Mi propósito es que la persona entienda de dónde viene su problema y sepa que aunque en el mundo no hay solución para esto, en Cristo sí hay solución para esto, porque Él tiene el poder para darle un giro a tu vida, sin importar qué clase de experiencia pasaste, qué clase de dolor pasaste, qué clase de situación atravesaste. Entonces, una persona que pasa por un abuso sexual, la batalla más grande no es con su exterior, no es con la gente de afuera. Su batalla más grande es en sí mismo, en sí misma, consigo misma. Es una batalla internamente. Su autoestima se deteriora, se siente mal, se siente que no vale, pierde el valor de sí misma la persona. ¿Por qué razón? Porque ha atravesado por esa mala experiencia. Se aborrece, se desprecia a sí misma aquella persona. En ocasiones de ahí viene lo que es el indicio del suicidio. En ocasiones esa es la salida que se busca por tanto desprecio que siente hacia sí misma la persona. Ya no es que desprecia a los demás. Cuando alguien más me hizo el daño, cuando no fue un abuso sexual, sino que fue otra clase de abuso, el coraje se hace a los demás. Quiere dañar a alguien, quiere hacer mal a alguien, se mete a hacer esto, a hacer lo otro, se mete a vender drogas, se mete a tantas cosas. No le importa lo que le pasa en la vida y a quién le hace daño y a quién atropella, porque el coraje es hacia los demás.
Y al mundo entero lo mira como sus enemigos, los mira como agresores, como verdugos, como que el mundo entero me quiere dañar. Mi coraje está hacia los demás cuando el daño fue externo. Pero cuando el daño fue interno, hablando de un abuso sexual, no solamente ya no causa necesariamente un odio y un aborrecimiento a los demás. Lo terrible de eso es que causa un odio, un aborrecimiento a sí mismo. Se aborrece, se odia, se desprecia, se siente mal consigo mismo, consigo misma. Repito, por eso una de las señales es indicio de suicidio. Otra de las señales es que se tira muchas veces a lo que es ser una persona promiscua, a andar deliberadamente en relaciones sexuales, a buscar de alguna manera calmar el dolor de lo que ha vivido, de lo que ha pasado. Pero aunque pruebes todo lo que en el mundo hay, aunque uses drogas para calmar tu dolor, aunque uses alcohol para calmar tu dolor, aunque quieras refugiarte en 1000 relaciones con 1000 hombres o 1000 mujeres, el dolor que llevas por dentro, nada de eso lo calmará. Solo la gracia y el amor de Cristo Jesús, los brazos cariñosos de Cristo Jesús, cuando de corazón le abres el corazón a Él, calmarán el dolor, calmarán la herida que llevas por dentro y te harán sentir diferente de ti mismo. De otra manera, por eso es que se corrompe completamente la persona, porque anda aquí, anda allá buscando de qué manera calmar su dolor. Generalmente una persona que ha pasado esta clase de situaciones, una cosa que se manifiesta muy típica y muy común es la rebeldía. La rebeldía brota como no se imagina. De repente un cambio, una diferencia. Los padres dicen: ¿por qué mi hijo de repente se puso tan rebelde? ¿Por qué mi hija de repente, la desconozco, se puso tan rebelde? Todo iba tan bonito, todo iba tan tranquilo. Era mi niña, era mi niño, era tan bonita la relación, y de repente todo dio un giro tremendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Mujer, padre, madre, no te aires contra tu hijo cuando miras cambios de esa manera. No los regañes, no los rechaces, no vengas sobre de ellos queriendo simplemente despreciarlos o corregirlos o maltratarlos, pensando: este hijo rebelde. Si hubo un cambio así drástico en tu hijo, muchas veces puede ser que algo haya pasado en esa etapa, puede ser que algo haya atravesado. Todos los hijos por naturaleza llevan o llevamos algo de rebeldía en nosotros, pero es notorio cuando va caminando una relación sana, un desarrollo bonito de hijos con padres, y de un día para otro un giro desconocido, un giro que transforma completamente a aquel hijo. Puede ser que aquel hijo, aquella hija, aquel niño, aquella niña esté siendo víctima de un abuso. En vez de regañarlo, en vez de ponerte a discutir con él, acércate a él, busca que abra su corazón. ¿Qué está pasando, mi hijo? Puede contar conmigo, hija, ábrame su corazón. Soy su padre, soy su madre, estoy aquí para ayudarlo, para ayudarla. Apoya a tu hijo, apoya a tu hija, porque solamente de esa manera podrás superar esa crisis, ese trauma, esa desgracia que ha sufrido en la vida. Si no lo apoyas, se hundirá en desgracia, se hundirá en rebeldía, y por la rebeldía, buscando anestesiar su dolor en esto, en lo otro, en aquí, allá, terminará destruyéndose su propia vida. Aquel pobre hijo, aquella hija. Si estamos comprendiendo. Entonces, lo que debemos de entender es que cuando hablamos en este caso, por ejemplo, de el afeminado, nos está hablando la palabra: ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Por supuesto, también se cumple en la mujer. Cuando hablamos del lesbianismo, cuando hablamos de la mujer que tiene tendencias a querer actuar o vivir o comportarse o jugar el papel o el rol de hombre, de varón, es el mismo asunto. O la mujer que directamente practica el lesbianismo, estamos hablando de la misma situación, es el mismo problema, el mismo origen. Entonces, en el diccionario, el afeminado es uno que toma una identidad femenina, uno que toma una identidad femenina. Y esta identidad femenina la toma tanto en el vestuario, muchas veces, en el caminar, en el hablar, en sus acciones, en las diferentes cosas que hace. Alemanes puede tener esa tendencia, esa figura, se ha identificado con una tendencia, una identidad
femenina, una identidad femenina. Muchas veces las escuelas se están metiendo en este tiempo terriblemente esta enseñanza diabólica, haciéndoles creer de que es normal, tú así naciste, eso es natural, que a ti te guste el mismo sexo, el hombre al hombre, la mujer a la mujercita, es normal. Y de por sí va batallando la niña extraviada cuando cae en esa situación, va batallando el niño con sus emociones, ya no sabe qué es, se siente muy poco hombre por lo que le ha pasado y pierde su identidad varonil por la experiencia que lo turba, que lo trastorna, y ya no se siente lo suficiente hombre, pero sabe que tampoco es mujer y está en una encrucijada donde no sabe qué camino tomar. Y cuando llegan las escuelas bombardeándolos diciendo: no te preocupes, es normal, si quieres actuar femeninamente, actúa femeninamente, al fin y al cabo así naciste, es natural que actúes de esa manera. Eso es una enseñanza que viene del infierno. Esa enseñanza la está metiendo el movimiento de la nueva era, que en este tiempo se está metiendo por todos lugares, principalmente en las escuelas. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que en las escuelas están los niños que son víctimas y presas fáciles para poder así cubrir toda la sociedad con sus enseñanzas, su maquinación, su corrupción. Pero poderoso es el Señor, que nos da la respuesta conforme a su palabra, y que vino a libertar al cautivo. Y Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Aleluya. ¿Qué dice la nueva era? Una de las cosas que practica la nueva era es que practica y cree y enseña la supuesta reencarnación. ¿Y qué es lo que dice? Muchas veces alguien que tiene tendencias femeninas le dice, siendo un varón, le dice: sabes, quizás tú fuiste una mujer en tu vida anterior, y fuiste una mujer tan femenina que ahora en esta vida, aunque te tocó ser hombre, sigues con tus tendencias de la vida anterior. Mentiras del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Dios creó al hombre varón, Dios creó a la mujer hembra, y no hay tal cosa de que eres así por aquella vida que viviste antes de que fueras lo que eres ahora. ¿Sí me explico? Entonces debemos de entender, de conocer, de comprender cuántas manipulaciones y maquinaciones vienen de parte del enemigo a través de esas nuevas enseñanzas que están infiltrándose, que están entrando tremendamente en las escuelas, en los trabajos, en donde quiera se están metiendo toda esta clase de manipulaciones de parte del enemigo. Si estamos comprendiendo? Entonces, cuando hablamos de un afeminado, estamos hablando de alguien que toma una identidad femenina. ¿Y por qué toma esa identidad femenina? Generalmente toma la identidad femenina porque precisamente ha pasado por una experiencia de esa índole. La mayoría de personas, de varones que sufren, que batallan con lo que es esta clase de problemas, lo que es el afeminado o el homosexual, generalmente es porque han sufrido esta clase de desgracias, de traumas, de abusos, de malas experiencias. Entonces comprendamos esto una vez más. Cuando una persona es dañada, golpeada, maltratada, ultrajada, etcétera, por alguien en la vida, termina con odio y resentimiento a los demás. Pero cuando es abusada sexualmente, la batalla más grande es que termina aborreciéndose a sí mismo, odiándose a sí misma, despreciándose a sí mismo. Y por eso es que el reto es más grande, culpándose, llorando, sintiéndose de lo peor, sintiendo un rechazo hacia sí mismo. Ahora, vea un poquito, estuve mirando un poquito de lo que son las estadísticas de todo esto, para que se dé una idea lo grave que está este asunto y lo importante que es tener entendimiento y conocimiento de lo que está pasando en nuestra sociedad y a nuestros alrededores, principalmente padres que tienen a sus hijos. ¿Sabía usted estadísticamente? Se dice que un hijo que ha sufrido un abuso sexual sufre los mismos síntomas y batallará con algo muy similar a lo que batalla un soldado que ha ido a la guerra y que ha estado expuesto a mirar muertes y causas y toda clase de... Vienen traumados muchas veces, vienen completamente perdidos,
completamente. ¿Por qué? Por todo lo que miraron en esa guerra. Pues más o menos un abuso sexual se considera que es el equivalente a esa clase de traumas, a lo que un soldado experimenta después de haber estado en la guerra, una situación tremenda. Entonces quiero que comprendamos esto. Cuando un niño, o generalmente es un niño donde sufre la mayoría de estos problemas, primeramente le doy estas estadísticas. Las estadísticas dicen que una de cada 4 niñas será víctima de abuso sexual antes de los 18 años. Una de cada 4 niñas. 4 niñas, una de ellas será una víctima. Una de ellas caerá en esa red, en esa como una presa. Esta es una epidemia, esto es algo terrible, algo que se está dando a nuestros alrededores, en todos los medios donde se mueve, donde menos se espera, como menos se espera. 1 de cada 6 niños sufrirá un abuso sexual antes de llegar a los 18 años, trastornando completamente su vida, marcando completamente su futuro, distorsionando su autoestima, sintiéndose mal, aborreciéndose, sintiendo una clase de revoluciones, de confusiones y de montón de cosas que lo harán caer como presa fácil en tantas trampas que el enemigo tiene por ahí tendidos en el mundo. El 75% de las mujeres que practican la prostitución fueron víctimas de un abuso sexual, y ese fue el origen que las llevó a la prostitución. 75% de esas mujeres que ven la calle no es que sean malas mujeres, es que son mujeres dañadas, heridas, lastimadas, y fue la única puerta que quedó abierta que el diablo les ofreció, y que les dijo: es lo único que te queda, ya que te cuidas, ya que te guardas, no eres nada, no vales nada, no tienes dignidad, tírate de una vez a esto. Y las tira, las avienta a esa clase de vida, a la prostitución, de una manera en otra, sea en clubs nocturnos, sea en la calle, sea de la manera que sea, pero las tira a esa clase de vida. La mayoría de esas mujeres, un 75%, el origen de esa vida que llevan esas mujeres fue que fueron abusadas, fueron dañadas, fueron lastimadas. ¿Por qué te digo esto, mi hermanito, mi hermanita? Para que cuando mires esa clase de cosas, no rechaces a esas mujeres, les hables del amor de Cristo y les hagas saber que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que dio su vida por ellas, hay un Dios que les importa su vida, hay un Dios que quiere restaurarlas, que quiere cambiarlas, que Cristo no intencionó esa clase de vida para ellas. Hay una mejor vida que la que el mundo ofrece, hay una mejor salida que la que el diablo muestra. Cristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La felicidad se encuentra en Cristo, la restauración, el perdón, la sanidad de cómo se siente la persona en su interior. Dios quiere restaurar vidas, Dios quiere restaurar corazones. Entonces Dios quiere que comprendamos, mis hermanos, el caos en el que vive nuestra sociedad, a lo que están expuestos tus hijos, mi hermanita, a lo que están expuestas tus hijas, hermanita, desde niñas que son, todo el peligro que hay a los alrededores. Hay padres que son negligentes y permiten que su niña se vaya a dormir con quien sea, se vaya a acostar con la vecinita, se vaya no sé a dónde, y no te imaginas cuánta perversión hay en tus alrededores, cuánta gente depravada está buscando una oportunidad para aprovecharse de la inocencia de esa niña, aún de ese niño. Padre de familia, madre de familia, cuida a tu hijo, cuida a tu hija, protégelos, porque ese es el mandamiento que Dios te da, la encomienda que Dios te da, el encargo que Dios te da. Hay una acechanza en contra de ellos. ¿Sabes qué es lo más típico en este tiempo? Una de las artimañas más grandes del diablo: el internet. ¿Sabías tú que es una cantidad enorme de niños que están siendo seducidos y atrapados y llevados a prácticas ilícitas sexuales? Hablo de niños a través del internet. No hay otro medio como ese.
Y hay padres que ni saben lo que ven sus niños, no saben con lo que hablan, no saben cómo les tiran el anzuelo y los van jalando como a un pescadito. Y cuando menos acuerda, el pobre niño, inocente, inexperto, y está atrapado en algo que no sabe ni cómo terminó allí. ¿Por qué? ¿Fue la culpa del niño? No, es la culpa de los padres que no monitorean, que no están al pendiente, que no tienen un control de lo que sus hijos ven. No es malo que tu hijo use internet, pero controla lo que él mira. Ten las contraseñas de la computadora. El niño, la niña tiene sus cuentas de Facebook, tiene su cuenta de Twitter, de esto, del otro, y se mete la niña, se mete el niño, hacen y deshacen, y los padres ni en cuenta, no saben ni cómo entrar, no saben lo que tienen ahí. Hay niñas, hay jovencitas aún de la misma iglesia que uno le da vergüenza entrar y mirar lo que tienen en sus páginas de internet, y los padres bien tranquilos sin estar al pendiente de sus hijos. Padre de familia, sal de este lugar y pídele a tu hijo, pídele a tu hija las contraseñas para entrar a los sitios donde ellos están, para entrar donde ellos se mueven y mirar lo que tienen, cómo se están presentando al mundo. Hay jovencitas, niñas que están sensuales, provocativas, mal vestidas, descubiertas, ahí presentándose al mundo entero en el internet, porque el internet llega al mundo entero. ¿Y cuánto pervertido crees tú que está mirando eso? Y después se preguntan, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Porque muchas veces no hubo un cuidado. No expongas a tus hijos, no expongas a tus hijas. Cuídalas, cuídalos, cúbrelos, toma las medidas necesarias, porque esa es la voluntad de Dios y de lo que Dios te va a pedir cuentas. Padre de familia, madre de familia, ya es tiempo que despertemos y que veamos lo que está pasando en la realidad, en nuestros alrededores, en nuestros medios. Es necesario darnos cuenta. ¿Qué piensan los padres de familia? Que el internet es algo limpio, bonito, y que solamente está entretenido ahí. Pasó 2-3 horas el niño y el padre dice, bueno, por lo menos no da problema, no da lata, ahí está quieto. Y es la solución de muchos padres para que el niño simplemente esté tranquilo, y no saben que está siendo seducido, está siendo manipulado, está siendo corrompido, contaminado. Están pasando tantas cosas en él. El internet, mis hermanos, es un arma de dos filos, y se usa más para destruir que para edificar. Se usa más para corrompir que para hacer algo bueno. Para lo único que realmente deberíamos estar usando el internet es para sacar un provecho beneficioso. Si el hijo tiene que estudiar, entrar, sacar información beneficiosa, entrar y sacarla, ya terminó, apague eso, punto y aparte, y ocupe su tiempo, ocupe su vida en cosas sanas, en cosas buenas, en cosas beneficiosas, y no esté siendo expuesto a cosas negativas a través de esos medios. Dele ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón. Una vez más, padre de familia, ¿sabes lo que está pasando con tus hijos? ¿Conoces sus cuentas? Mira sus páginas que tienen en el internet. ¿Sabes cómo se están promoviendo? ¿Sabes cómo se están exhibiendo? ¿Sabes lo que está pasando con ellos, con ellas? Muchos padres no tienen idea. Y ahí el diablo les va a robar a sus hijos, y al rato se van a estar lamentando y van a estar turbados y afligidos. Pero fue el problema de los padres, no tomaron el lugar que deberían. Vamos a la palabra y vamos a continuar porque el tiempo ya se nos fue. Vamos a la palabra, Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 20 al 34. Y de ahí nos vamos a pasar a Génesis 27, del 11 al 13. Veamos qué dice la palabra en estos pasajes. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ellas, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos dentro de tus entrañas.
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Isaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Isaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Isaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Isaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Isaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Isaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Isaú: pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Isaú la primogenitura. Dice que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. ¿Cuál es el primer punto que quiero que veamos aquí? Bueno, leamos de una vez Génesis 27 del 11 al 13 para entrar un poquito más en el contexto del punto. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces nos describe brevemente y en conclusión dos naturalezas distintas en estos dos hijos. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque muchas veces le voy a hablar un poquito también aún de lo físico, de lo que es la compostura física del hombre y cómo somos diferentes, creados por Dios diferentemente. En este caso, estos dos hijos, uno era velludo, uno quizás era más robusto, era cazador, le gustaba la caza, mientras que el otro era lampiño, quizás más débil, más delgadito. Y todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con cómo el mundo comienza a marcar, a apodar, a preferir, a dirigirse a una persona. Hay niños que por naturaleza su compostura no fue robusta, no fueron velludos, no tienen esa tendencia, su cuerpo no trae esa compostura como la traía Esaú desde un principio. En este caso hay muchos niños que se parecen más a Jacob, y muchas veces el riesgo que sufre un niño cuando su físico, su compostura es más delicado, es más dócil, es más de alguna manera le da una apariencia diferente, ¿verdad? Muchas veces el mundo comienza a mirarlo y comienza a apuntarlo y a ponerle sobrenombres, apodos. En ocasiones hay niños que en su niñez, por esta misma causa que miramos acá, nacen con una voz finita, delgadita, que parece voz de niña, y comienzan a criticarlos, a despreciarlos. Los amiguitos en la escuela, hermanos, eso es algo terrible, y más en este tiempo. Cualquier cosita media distinta que se mira, ese parece mujer, ese parece afeminado, pero con palabras mucho más groseras, más agresivas, más dolientes, y comienzan a marcar, comienzan a apuntar, comienzan a despreciar por la manera como habla,
sola, porque su físico es diferente, porque aún su compostura física pareciera que fuera un poquito más femenina. Vamos a estar dándonos cuenta a qué se debe eso, ya en un sentido hormonal, físico, de la compostura que el hombre y la mujer tiene. Pero le quiero decir eso porque usted, padre de familia, que de repente tiene un niño que su voz es más tierna, más delgadita, más finita, que de repente se mira más con un físico como el de Jacob, se mira un poquito más apegado a mamá como Jacob. Tiene que tener cuidado. ¿Cuidado en qué, mi hermana o mi hermano? Cuidado en que usted tiene que estar consciente de todo lo que es el concepto secular, apodos, sobrenombres, cosas que se dicen, que se hablan apuntando a aquel niño, y muchas veces trastornan psicológicamente su concepto, y tanto le dicen, tanto le meten aquello, que termina sintiéndose el niño creyendo o pensando, pues será que en verdad a lo mejor yo sí nací más bien para ser mujer, a lo mejor sí me queda mejor juntarme con las niñas, a lo mejor me queda más actuar como niña. Y tiene que tener cuidado con todo eso. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que entender que usted es el responsable de afirmar lo que su hijo es, sin importar si no es velludo o si lo es, si es de una voz delgadita o si es de una voz muy gruesa, no importa. Usted, padre de familia, es el responsable que Dios ha puesto para cuidar y afirmar el carácter, la personalidad de ese hijo, y decirle: usted es un varón, usted es un hombre. La voz no importa, es fina, es gruesa, es delgada, su compostura física, si es velludo, si no lo es, eso no hace diferencia. Hijo, usted es esto porque Dios dice que usted lo es. Y tiene que enseñarle el porte varonil. ¿Qué es un varón? ¿Qué significa ser varonil? Vamos a estar mirando un poco de eso. ¿Por qué razón? Porque también otras personas, otros hombres piensan que el ser varonil es el ser machista. No, que no se meta a la cocina, que no se meta a lavar trastes, porque eso es para las mujeres. Que no agarre una escoba, porque eso es para las mujeres. Qué terrible que aún en el cristianismo hay hombres así de machistas que piensan que porque el hijo se mete a la cocina, que porque el hijo cocine un guiso, que porque el hijo barra la casa, que porque el hijo ayude a lavar los trastes, y ya no es varonil, ya es medio afeminado. No, mi hermanito, no, mi hermanita. El ayudar en la casa, el ayudar en la cocina no te hace menos hombre, te hace más hombre todavía de lo que eres. ¿Por qué razón? Porque tienes bien definido lo que eres y quién eres. Eso no lo define porque ayude o no ayude. Entonces hay hombres que se van al otro extremo, por el otro lado. Sí, yo no quiero que mi hijo sea afeminado, y por eso yo quiero que sea hombre, y que le diga a la mujer: aquí la mujer es la que va a hacer esto y lo otro, y como yo soy hombre yo no hago nada de eso. Eso es machismo. Eso no es ser varonil. Ser varonil es entender quiénes somos y lo que somos, creados a imagen y semejanza de Dios. Encontrar nuestra identidad con Dios y en Dios, y para gloria de Dios. Debemos de entender qué es un varón. Y un varón, repito, no se define porque lave trastes o no lave. Jacob estaba en la cocina, Jacob cocinaba, Jacob se preparaba guisos. Y la Biblia nunca nos da un indicio de que Jacob tuviera tendencias afeminadas o que fuera homosexual. De ninguna manera. Era tan hombre como Esaú, y hasta más hombre que Esaú posiblemente, porque hombre es el que se atreve a buscar a Dios, a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a buscar las cosas de Dios. Esaú las despreció. Esaú era un macho sin fruto, pero Jacob era un hombre de Dios, sin importar su tez, sin importar su compostura física, lo delicado que era, sin importar que su voz fuera más delgada, sin importar que su cuerpo no fuera barbón y bigotón. No importa, seguía siendo un hombre completamente, un hombre hecho y derecho. Repito, ¿por qué? Porque el verdadero hombre refleja a Dios, refleja la gloria de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y comienza a reflejar esa imagen para gloria de Dios. Ese es el verdadero varón, el verdadero hombre. No tampoco el hombre. Hay otros padres que creen que para que su hijo sea hombre
Apenas cuando está tiernito, un adolescente, tienen que ir a llevarlo para que conozca a una mujer, para que se meta con una ramera. Esa es la tendencia del hombre sin Cristo. Y así se va a hacer hombre, mi hijo. Lo voy a llevar que se haga hombrecito. No lo va a llevar que se haga hombrecito. Lo va a llevar a destruirlo. Lo va a llevar a corrompirse y a pervertirse y a no saber lo que es un hombre. Un verdadero hombre aprende a amar a una mujer, a respetar a una mujer. Aprende a mantener el lugar que Dios le enseñó que mantuviera y no irse a hacer su propia vida y a vivir su vida a su manera. Dios nos enseña quién es un hombre, qué es un hombre, y no lo que el mundo dice que es un hombre. ¿Sí me explico? El mundo dice los hombres no lloran. Cristo dice, entre más hombre eres y te acercas más a mí, vas a llorar, porque yo lloré, dice el Señor, porque Él es el que conoce lo que hay verdaderamente en un hombre. Dale un aplauso al Rey en esta linda y preciosa mañana. Entonces debemos de comprender qué es ser varonil, qué es ser un hombre, para ir afirmando esos principios y fundamentos en el hombre. Le decía, no podemos irnos al extremo, no podemos hacernos para este lado y comenzar a decir que porque el niño tiene un cuerpo frágil, delgadito, una voz finita, es lampiño, no es velludo, etcétera, etcétera, que parece mujer, que esto, que el otro. El mundo eso va a hacer. Y si tú tienes un hijo con esas características, tienes que invertir más tiempo en él. Tienes que afirmar con más razón en él lo que realmente Dios dice que él es. Pero al mismo tiempo, sin irte al otro extremo de convertirte en un machista, de que a tu hijo no quieras que entre a la cocina, no quieres que ayude en nada, no quieres que barra la casa, no quieres que lave los trastes, porque piensas que eso lo va a convertir en un afeminado. No, eso no convierte a nadie en un afeminado. Un hombre es el que da fruto. Un macho nunca da fruto. ¿Conoce usted lo que es un macho? Un macho es el producto de la unión de lo que es dos bestias diferentes. Si me explico, una yegua, un burro, y de ahí nace lo que es el producto que es un macho. Perdón, con respeto lo digo, pero eso es la realidad. Ahora, un macho es estéril. Un macho no produce fruto. Un macho es estéril, no tiene capacidad para producir fruto. Los hombres machistas no producen fruto. No hay amor, no hay cariño, no hay aprecio, no hay respeto, no hay nada. El machismo no produce fruto. Pero el hombre verdadero, el hombre que se para a reflejar la imagen de Dios, frutifica donde quiera que está. Produce fruto, produce fruto. Un hombre produce fruto porque refleja la imagen de Dios. Entonces no nos vayamos a aquel extremo, a no entender que es un hombre y a querer calificar un hombre por lo velludo que es, por la voz tan gruesa como la tenga, por lo bigotón o lo barbón que es, o por lo mujeriego que es. Ese es un error extraviado completamente. Pero tampoco, le digo, nos vayamos al otro extremo a querer convertir a los hijos en machos, en personas, en hijos que piensan que por hacer un oficio de cocina, de la casa, del hogar, que por eso van a perder su hombría. Tenemos que tener claro lo que somos, quiénes somos y para quién lo somos, para gloria del Señor. Dale ese aplauso al Rey. Aquí me detengo, mis hermanos, porque si le continúo no voy a alcanzar a finalizar y mejor le termino para la próxima semana. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos, y vamos a acercarnos al Rey. Quería terminarles hoy, pero no alcanzamos. Vamos a acercarnos al Señor, mis hermanos. Dios quiere formar conceptos claros en nosotros, para ser libres en Cristo, para ser sanos en Cristo. Hay muchas cosas
que se han vivido, que se han sufrido, que se han pasado. Lo hermoso de Dios es que Dios dice, aunque ha sido dañado, puede ser restaurado. Aunque ha sido dañada, puede ser restaurada. Dios todavía está en el negocio de restauración. No importa por qué has pasado. Tu imagen, tu identidad se destruyó. Se formó un concepto equivocado de tu vida por lo que tus amigos te dijeron, te apodaron, te marcaron, te criticaron, te despreciaron. Por tantas razones, por tantas malas experiencias por las que pasamos en la vida, comenzamos a abrazar conceptos equivocados, en ocasiones tendiendo a convertirnos en hombres machistas, por lo mismo de que queremos cubrir nuestro daño y nuestro dolor refugiándonos en el machismo. Hay hombres que por esa razón son machistas como lo son, porque quieren cubrir a través del machismo las heridas y el complejo que cargan por dentro. El complejo de sentirse pocos hombres, el complejo de que no se sienten lo suficiente hombre por lo que han pasado, por lo que han vivido, por lo que han atravesado. Y un hombre que no se siente lo suficiente hombre requerirá pararse en la postura del machismo para hacerse creer a sí mismo y a los demás que sí es un verdadero hombre. Hermanito que estás en este lugar, tú no necesitas el machismo para manifestar que eres un verdadero hombre. Tú necesitas aprender a dar fruto donde Dios te ha plantado. Necesitas aprender a amar a esos hijos que Dios te ha dado, a esa esposa que Dios te ha dado, a ser un hombre conforme a la imagen de tu Dios, de tu Señor, a ser amable, a ser atento, a apoyar en tu hogar, a no desviarte de los principios que Dios ha establecido, de los principios que Dios ha marcado para que caminemos en ellos. Dios quiere sanar nuestro corazón. Cada quien sabe lo que ha pasado, cada quien sabe con lo que batalla, cada quien sabe lo que ha sufrido y lo que ha atravesado. Yo no sé, ni estoy aquí para juzgarte ni para cuestionarte lo que has pasado, pero te digo, aquí está el Señor que conoce lo que has pasado y que quiere ayudarte a superar esas crisis, esos traumas, esos dolores, esas experiencias amargas que has vivido en la vida, que te han frustrado, que te han turbado, que te han marcado. Dios quiere comenzar a hacer algo en tu vida, reafirmar la imagen de quién eres, de lo que eres en Él y para Él, de lo que eres en Él y para Él. Abre tu corazón, abre tu corazón.